En este video les voy a hablar un poco más de cómo opera la dinámica en el modelo ISLM-PC. ¿Ya? Y en particular vamos a ver que la vuelta al equilibrio de medio plazo, en particular se va a deber por cómo va a reaccionar el Banco Central frente a la situación macroeconómica. ¿Ya? Y detrás de la reacción vamos a considerar un Banco Central que se preocupa por la inflación. Efectivamente, si, como, digamos, en la descripción del cargo del Banco Central, se lo puede llamar así, tiene como dos objetivos principales. Uno es mantener la inflación muy baja, entonces, por ejemplo, una inflación debajo del 3%, como suele ser en muchos bancos centrales del mundo. Y también le preocupa la estabilidad financiera. ¿Okay? Entonces, en la descripción del cargo del Banco Central, el output no necesariamente entra en sus preocupaciones principales. Le tiene que preocupar más bien la inflación. ¿Okay? Entonces va a regular la política monetaria de manera que la inflación no sea lo más baja posible. ¿Okay? Es como ven, esto entra en conflicto con políticas que son a priori pro crecimiento, digamos, porque vimos que, por ejemplo, subiendo el gasto, esto podía generar inflación. ¿Cómo es la manera de mantener la inflación baja? Bueno, pues justamente contrarrestando un poco el efecto de la política presupuestaria. ¿Ya? Podríamos decir que lo que vamos a modelar ahora es como una especie de regla de Taylor, es decir, que la tasa que va a fijar el Banco Central va a depender de la inflación observada, pero no lo vamos a modelar como Taylor en ecuaciones, sino que va a ser como más bien gráficamente. Ok. Ya, te acá les he puesto el gráfico, el equilibrio del modelo ISLM-PC. Como ven, el equilibrio macroeconómico se ubica acá, y acá también, y les he puesto acá el output potencial. ¿Ok? Entonces, déjame cambiar el color capaz. Estamos en el equilibrio al cual apunta la flecha verde. El Banco Central no le gusta a priori ese equilibrio porque, como ven, efectivamente, como estamos por encima del output potencial, vamos a tener más inflación positiva. ¿Okay? Quizá al Banco Central le gustaría estar en el equilibrio amarillo. Entonces, ¿cómo puedes hacer esto el Banco Central? Bueno, como ven, si le preocupa la inflación, déjenme borrar esas flechas. La manera de volver al equilibrio de arriba sería subir la tasa. Efectivamente, si desplazara la LM hacia arriba, la LM' sería el nuevo valor de la LM. El nuevo equilibrio se ubicaría en el punto indicado por la flecha amarilla, y volveríamos al output potencial y por lo tanto la inflación va a ser nula. El cambio en la inflación más bien va a ser nulo. ¿Ya? Entonces esto es lo que va a hacer el Banco Central. Va a subir la tasa. ¿Okay? Va a subir la tasa de manera a bajar, digamos, el sobrecalentamiento de la economía, y esto le va a permitir conseguir bajar el cambio de la inflación. ¿Okay? Ahora, algunas observaciones sobre cómo va a operar esta dinámica. Las he puesto acá. Primera observación. Alguna gente argumenta que el cambio que les acabo de describir de la LM no va a operar de un golpe. Entonces, efectivamente, tal como lo escribí en ese gráfico, habla de un cambio en la LM. Entonces, en lugar de tener un cambio, la vuelta
al medio plazo va a considerar varios cambios, y esto va a hacer que en lugar de pasar del punto A que tengo acá al punto B acá, nos vamos a desplazar lentamente a lo largo de la curva IS hasta llegar al punto B. Y para esto vamos a tener varios cambios en la curva LM. ¿Okay? De la misma manera, si nos desplazamos lentamente del punto A al punto B en el gráfico de arriba, va a pasar lo mismo en el gráfico de abajo. ¿Okay? Entonces, primera observación. ¿Por qué el cambio sería lento? Si leen el libro de Blanchard, uno de los argumentos que él da es que el output potencial, que está acá, I sub n, el Banco Central no lo observa en la realidad, no sabe cuánto es. Entonces, tiene que ir cambiándolo de poco a poco, tiene que ir cambiando la tasa de poco a poco para quizá intentar identificar este output potencial. Entonces, esto sería la primera observación. ¿Okay? Entonces, dado que el ajuste es lento, fíjense cómo tenemos el cambio acá en la inflación. Les voy a hacer otro gráfico. Si tuviese que dibujar en el tiempo, acá en el tiempo, el nivel de la inflación, entonces antes teníamos el cambio. Si tuviese que dibujar el nivel, supongamos que partimos de un nivel de 0, dado que, vuelvo hacia atrás, dado que a lo largo de esta curva acá siempre vamos a tener cambios positivos en la inflación, a medida que opera el ajuste, la inflación va a seguir subiendo, y en el medio plazo vamos a mantenernos en un nivel de inflación constante. Pero el punto es que en el medio plazo no vamos a volver a la inflación cero que tenemos acá al principio del todo. Cuando el cambio en la inflación se hace cero, puede haber también cambiado el nivel de la inflación. Entonces, acá en este punto que estoy, el punto que lo voy a llamar D, en el punto D, es cierto que el cambio en la inflación es cero, pero la inflación es positiva. ¿Okay? El punto inicial A, el punto E que tenemos acá, el cambio en la inflación también era cero, pero la inflación era cero. ¿Okay? Entonces el hecho de que alcancemos un nuevo equilibrio donde el cambio en la inflación es cero, no necesariamente implica que la inflación vaya a ser baja. ¿Okay? Se va a acumular inflación en el tiempo y se va a ubicar a un nivel más alto. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque vengo a mi comentario número 2. Es que si el Banco Central le preocupa el nivel de la inflación, para volver a un nivel más bajo, es decir, no tan alto como este punto D de acá, quizá lo que va a necesitar es ir más allá del punto B en este gráfico y quizá alcanzar el punto C que vamos a tener acá. De manera que pasemos de un cambio positivo a un cambio negativo. Y entonces, bueno, en algún momento, este punto verde que tenemos acá, quizá va a volver hacia abajo. ¿Okay? Pero para esto, entonces, tiene que generar un aumento en la tasa tan alto y suficientemente alto para que el output esté por debajo de su output potencial. Efectivamente, la única manera, como ven en este gráfico, de conseguir una caída en la inflación, como en el punto C, es que el output esté por debajo de su nivel potencial. ¿Okay? Entonces, podemos tener quizá una expansión económica que va a generar sobrecalentamiento de la economía. La reacción misma del Banco Central puede hacer que en realidad que justo después tengamos una recesión, si es que le preocupa mucho el nivel de inflación y tiene que subir mucho la tasa. ¿Okay? Este es mi segundo comentario. Ahora, este segundo comentario, digamos, puede que sea válido, pero en realidad va a depender un poco de cómo operan las anticipaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Es que la regla de anticipaciones que hemos usado hasta ahora es que la inflación que anticipamos para el periodo T es la inflación que observábamos
en el periodo anterior. ¿Okay? Esta regla es totalmente ad hoc. Y es cierto que los agentes, según lo que les pase por la cabeza, pueden anticipar de una manera o de la otra. ¿Okay? Entonces, esta misma regla de anticipaciones puede cambiar. Y a veces el discurso del Banco Central puede ser tan potente que la regla de anticipaciones, en lugar de operar de esta manera, podría ser una completamente distinta. Y si consigue convencer al público que la inflación va a tener cierto nivel durante un periodo, por ejemplo, este nivel pi barra, como les estoy dando acá, puede cambiar fundamentalmente la curva de Phillips, y no tener por qué generar la recesión que les he dado en mi comentario 2 como acá. ¿Okay? Entonces ahí viene mi comentario 3. A veces las anticipaciones pueden estar ancladas, es decir, que en lugar de fijarse como ahí arriba en el nivel de inflación del periodo anterior, si nos fijáramos en un nivel pi barra, esto es buena noticia porque en nuestro gráfico de la curva ISLM, la curva de Phillips, en lugar de tener el cambio en la inflación como teníamos antes, no vamos a tener este cambio en la inflación, vamos a tener la diferencia entre pi y pi barra. ¿Okay? Entonces, lo bueno de hacerlo así, si agrego acá una curva, déjame borrar acá, una curva de la IS, pongo la I y tener mi LM, mi IS, voy a poner el nivel de la inflación, voy a poner acá, la curva de Phillips, PC, vamos a poner el nivel acá 0, y esto sería el output potencial. Entonces, al mover la LM hacia arriba, el nuevo valor de la inflación que vamos a tener en el medio plazo, en lugar de corresponder, digamos, entonces el equilibrio de medio plazo, en lugar de corresponder a un caso en que el cambio de la inflación es 0, no vamos a tener esto, dado el cambio en las anticipaciones, vamos a tener simplemente que pi menos pi barra va a ser 0, es decir que la inflación va a ser igual a pi barra. ¿Okay? Entonces, significa que en la evolución de la inflación, en el tiempo, si partía de 0, pongo pi acá, pongo pi barra acá. Entonces, el Banco Central va a conseguir converger a este nivel pi barra. ¿Okay? Y si el nivel pi barra es suficientemente bajo, si consigue convencer a los agentes que la inflación pi barra va a ser suficientemente baja, puede conseguir un nivel de inflación perfectamente aceptable, y no generar esta recesión de la cual les hablé en mi punto 2. ¿Okay? Entonces, un resumen de lo que hemos visto en este video. Entonces, hemos hablado de la dinámica en el modelo ISLM-PC, y les dije que la dinámica tiene que ver con la reacción del Banco Central. En particular, para volver a un nivel de inflación aceptable, lo que va a hacer el Banco Central es cambiar la tasa, entonces vamos a tener cambios en la LM. ¿Okay? Les dije primero que el ajuste puede, en lugar de ser de corresponder a un cambio en la curva, puede corresponder a varios cambios, y por lo tanto va a generar un ajuste lento. Eso fue el primer comentario. Segundo comentario es que, dado que el ajuste es lento, puede pasar que la inflación que uno se obtiene en el medio plazo sea muy alta,
dado cómo operan las anticipaciones, y por lo tanto puede querer generar una recesión para bajar la inflación. Pero esto no ocurre si las anticipaciones están ancladas, es decir, si consigue convencer al público que la inflación va a ser baja. Bueno, esto fue entonces el video sobre cómo opera la dinámica en el modelo ISLM-PC. En los próximos videos les hablaremos de la cuota cero con el cual tiene que trabajar el Banco Central.